Pues muy buenas tardes a todas y a todos Gregorio, pues que hoy tenemos invitado Gregorio Rodríguez, que es catedrático de Métodos de Investigación y Educación, coordinador del área estratégica de Estudios de Investigación y Evaluación y miembro de la Cátedra UNESCO de Evaluación, Innovación y Excelencia en Educación. Y bueno, nos hará de esta sesión taller, ¿no?, que ha puesto por título este título tan sugerente de medios e instrumentos para una evaluación sostenible de los ODS. Y bueno, que es un placer poder contar con su experiencia y compartir un poco pues el trabajo que queremos hacer, que queremos empezar y que nos oriente un poco, ¿no?, en qué es lo que podemos hacer en este grupo de trabajo. Así que, Gregorio, todo tuyo. Bien, muchas gracias, Mar. En primer lugar, agradecer tanto a Mar como a Davinia la invitación para compartir con vosotros pues, estas inquietudes que tenemos en torno a los procesos de evaluación, ¿no? Y espero que la tarde que vamos a compartir pues, nos sirva y sea útil para todas y todos. Bien, como decíamos un poco antes de empezar, pues el tema que lo he titulado Medios e instrumentos para una evaluación sostenible de los objetivos de desarrollo sostenible. Perdón por la redundancia, diríamos, ¿no? Pero yo creo que en este caso está más que justificada la redundancia y la necesidad de ser redundantes. Cuando Davinia y Mar me presentaron el tema, bueno, ellas saben que yo con este tema de la evaluación pues es algo que me preocupa y me ocupa desde el inicio de los años 80, cuando empecé como maestro en una escuela y a lo largo de toda mi práctica profesional, pues ha sido un poco el leitmotiv de toda mi actividad profesional, ¿no? Profundizar en esto de la evaluación y nunca dejo de aprender sobre este tema y este tópico que para mí es tan interesante y tan apasionante, ¿no?, como es el de la evaluación, con todo lo difícil y lo complicado que es. Y claro, unirlo a lo que es el concepto, a lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, pues la verdad es que es tremendamente retador. Y por otra parte, desde el punto de vista institucional, bueno, pues desde el 2018, que nos aprobó la UNESCO la cátedra que presentamos, el proyecto de cátedra que presentamos en torno a evaluación, a innovación y excelencia en educación, pues con más motivo todavía, evidentemente, no podía decir que no a una actividad de estas características. Porque una de las cuestiones que a las que nos comprometemos desde las cátedras UNESCO es a colaborar en cualquier tipo de actividad que se organice, que tenga que ver con los derechos humanos esencialmente y, por supuesto, con toda la actividad que desarrolla cualquier institución que se relacione con la UNESCO como tal. Por lo tanto, digamos que es de obligado cumplimiento cualquier tipo de colaboración en este sentido. Y así que nada, encantado de participar esta tarde con vosotros. Yo voy a estructurar un poco la sesión de esta tarde en un sentido, en una primera parte os voy a dar un poco el ladrillazo, en el sentido de manejar algunos conceptos, porque considero, sobre todo a tenor de los ejemplos que me ha facilitado Mar de algunos de vosotros, que no sé concretamente de los que estáis presentes en sesión, quiénes estáis trabajando en esos ejemplos concretos, pero a partir del análisis de esos ejemplos, que los pondré encima de la mesa también para que reflexionemos sobre ellos, ejemplos de lo que estáis haciendo, ¿no?, de lo que estáis intentando llevar a cabo y cómo darle la vuelta y cómo reflexionar desde un punto de vista más crítico para darle la vuelta desde el punto de vista de la evaluación. Y en ese sentido, pues he estructurado lo que va a ser esta sesión taller en torno a una primera parte que va a ser más de tipo conceptual, más de aproximarnos y jugar con algún vocabulario común entre todos. Y después una segunda parte de reflexión y de perspectiva de por dónde pueden ir las acciones que se puedan desarrollar, ¿no?, desde un punto de vista ya más práctico, incluso tecnológico, ¿no? Y por eso, bueno, pues como siempre solemos empezar por la historia, ¿no? Pero yo creo que en este momento es importante también que nos situemos desde el punto de vista cómo ha ido evolucionando el concepto de evaluación y lo que es la evaluación por sí misma, ¿no? Y por eso voy a presentar aquí de una manera muy, muy breve
la línea del tiempo de la evaluación, ¿no? La que le he dominado así, ¿no? La línea del tiempo. Y se inicia fundamentalmente, digamos que el primer gran hito que se produce es en torno a la década de los 60, donde se produce un hecho de los años 50 y años 60, digamos que viene toda la influencia proveniente del campo de la medición educativa, todo el campo de la psicometría sobre todo, ¿vale? Y ahí entran dos conceptos básicos que venimos arrastrando desde entonces, que son los conceptos de fiabilidad y validez, ¿no? Esos conceptos de medir lo que realmente queremos medir y además hacerlo de una manera constante, ¿no? Que siempre midamos de la misma manera, ¿no? Y como decía, bueno, pues esos son conceptos que nos vienen de la medición educativa, sobre todo del campo de la influencia de la psicología, ¿no? A partir de los años 70 se produce otros dos conceptos que sí ya los tendréis muy utilizados los compañeros de instituto y de centros de educación primaria o infantil, que son esos conceptos de sumativa, evaluación sumativa y evaluación formativa, ¿vale? Y que nos vienen precisamente no del campo de la educación, sino que nos vienen del campo sobre todo de la evaluación de programas sociales, ¿no? Programas de intervención. Situaros más o menos cronológicamente, estamos finales de la década de los 60, principios de la década de los 70. Muchos de los que estoy viendo aquí no habíais ni nacido, ¿vale? Erais proyectos nada más en todo caso. Pero en aquellos momentos hay la lucha de la Guerra Fría entre Yanquilandia, Rusia, etcétera. Los rusos ganan en ese momento son los primeros que ponen que alcanza la luna, etcétera. Y bueno, y dicen los norteamericanos, oye, ¿qué estamos haciendo con nuestros programas de intervención? Que esta gente van por delante, ¿no? Y empiezan a plantear la necesidad de evaluar todos los programas de intervención, sobre todo de intervención social, que ejecutaban. Y claro, decían, oye, bueno, ¿qué sentido tiene que yo evalúe un programa después de 3 o 4 años de intervención? ¿Para qué me ha servido? ¿Para decir que no ha servido el programa? Tendré que introducir algunos aspectos de cambio, de mejora. De eso es el concepto de evaluación formativa, en el sentido de mejorar aquello que se estuviera haciendo, ¿no? Y el concepto de evaluación sumativa como una evaluación ya final de ese programa, si ha intervenido o no, si ha servido o no. Con lo cual, bueno, pues ahí tenemos la influencia de esos dos conceptos que nosotros los tenemos muy asumidos en el campo educativo, ¿no? Y la necesidad de plantear una evaluación que sea formativa, que produzca mejora, que se haga a lo largo del proceso y no al final de un proceso. Bueno, pues dos conceptos que ya tenemos bastante asumidos en el contexto educativo. A partir de los 80, sobre todo en el caso de la educación superior, las investigaciones que se realizan en el campo, en lo que es universidades y todas las instituciones que se dedican a la educación superior, empiezan a adquirir una gran importancia lo que son los procesos de evaluación participativa, sobre todo centrados en la autoevaluación y la evaluación entre iguales, es decir, en la evaluación que se puede realizar entre los propios estudiantes. De tal manera que era una forma de hacer partícipe a los estudiantes en los procesos de evaluación, con lo que de ello suponía de procesos de reflexión, de análisis crítico, de autorregulación, etc. En eso se producen las primeras investigaciones en torno a los años 80, ¿vale? La década de los 90, lo que es más que un movimiento y demás, lo que se produce una constatación de cómo la evaluación modula, condiciona el aprendizaje. Y surge toda una serie de investigaciones que vienen a demostrarnos que en función de cómo evaluemos, pues los estudiantes aprenden de una u otra manera. Y vienen a darnos la constatación, se viene a sacar un montón de evidencias en torno a esta realidad. Y eso lo seguimos constatando hoy. Es decir, ¿por qué? Pues porque, por ejemplo, y si no estoy equivocado, contradecirme, pero cómo se realizan, por ejemplo, las pruebas de selectividad, pues condicionan en gran medida la actuación del profesorado o del bachillerato. Y evidentemente condiciona también el tipo de aprendizaje que hacen los alumnos de bachillerato. ¿De acuerdo? Por tanto, la evaluación es una forma también de modular el tipo de aprendizaje que se realiza. Por lo cual eso es importante a tener en cuenta.
En la década de los 2000, de inicio del siglo XXI, aparece el concepto de evaluación sostenible, que decíais alguna ahora antes de empezar. Uy, ese concepto que bien viene. Pues fijaros, de hace 20 y tantos años, ¿vale? En ese momento, David Bow, en el contexto de la educación superior, escribe un artículo al que denomina precisamente así, evaluación sostenible, Sustainable Assessment, ¿vale? Y empieza a configurarse una nueva concepción, una nueva idea de la evaluación, que después entraremos a ver un poco cuál es el matiz esencial. Aunque básicamente lo que se trata fundamentalmente es que venía arrastrando de la década anterior. Si la evaluación modula el aprendizaje, lo que tenemos que hacer por todos los medios es que la evaluación no condicione el aprendizaje futuro de nuestros estudiantes, ¿vale? Sino al contrario, que lo permita, que lo abra, que lo potencie. Posteriormente, en la década de este siglo, en 2010, empiezan a tomar mucha importancia los conceptos de retroalimentación y proalimentación, de cómo hagamos o cómo devolvamos la información a nuestros estudiantes y, sobre todo, cómo usen ellos esa información y de qué manera utilicen esa información que le puede provenir fundamentalmente por el profesorado o por sus compañeros o por sus padres o por sus colegas, es decir, por las comunidades de aprendizaje en la que él se mueve. El uso que haga de esa información va a determinar también sus procesos de aprendizaje. Y así llegamos pues, al momento un poco actual, donde los que nos dedicamos a esto de la evaluación, fundamentalmente estamos centrando la atención en cómo potenciar y cómo desarrollar lo que es el juicio evaluativo de los estudiantes, de los aprendices. En la medida en que eso supone valorar lo que tú haces y valorar lo que hacen los demás. Ser capaces de analizar de una manera crítica y constructiva tus actuaciones, lo que tú realizas, pero a la vez también lo que hacen los demás. Daros cuenta que con todo el proceso de autorreflexión, de autoconocimiento, de dominio y control por tu parte de tus propios procesos de aprendizaje, ¿vale? Por tanto, como veis, aquí en el campo de la evaluación hemos ido progresando poco a poco, ¿vale? Y es importante que si vais a abordar en vuestro proyecto actividades de evaluación, pues que esta marcha temporal, esta madurez que se ha ido produciendo en el campo de la evaluación también la tengáis vosotros en cuenta. Es decir, oye, cuidado, no vaya a ser que estemos desarrollando, realizando, construyendo instrumentos, medios, formas, procedimientos de evaluación que nos retrotraigan a etapas ya anteriores, ¿vale? Y el mismo concepto de evaluación sostenible, fijaros que nos retrotrae ya unos 20 años, ¿de acuerdo? Y después analizaremos desde un punto de vista crítico algún documento, incluso de la propia UNESCO, a este respecto, ¿vale? Por lo tanto, una primera idea, que es esta idea de evolución y desarrollo del progreso de la evaluación. Otra idea que me gustaría dejar patente es la idea de a qué nos referimos con estudiante o con aprendiz, ¿no? Un estudiante tiene un componente mucho más pasivo, entre comillas. Cuando hablamos de estudiante, básicamente nos referimos a eso. Y le definimos de esta manera, ¿no? Persona que cursa estudio en un establecimiento de enseñanza, ¿vale? Cursa estudio en un establecimiento de enseñanza. Y el aprendiz lo definimos como persona que aprende algún arte u oficio, ¿no? Y por lo tanto, incluso si tiramos de Google y sacamos imágenes representativas de esos dos conceptos y metemos esas dos palabras en Google, la palabra estudiante se nos asocia a imágenes como las que aparecen aquí, ¿no? Es decir, hay gente aburrida, cansada, rodeada de libros, de manera independiente. En cambio, si utilizamos la palabra aprendiz, nos aparecen aspectos de colaboración, cooperación entre uno y otro, ideas brillantes, etcétera, ¿no? Por lo tanto, fijaros, simplemente desde el punto de vista conceptual, ya tenemos matices que debemos de tener en cuenta a la hora de comunicarnos y de establecer cualquier proceso, porque claro, las palabras son determinantes, ¿no? Y la forma en que las utilizamos, evidentemente, son totalmente determinantes. Claro, con este tipo de comunicación es importante también que tengamos claros los conceptos básicos con los que nos podemos manejar en evaluación.
Y en este sentido, un primer concepto es este que os pongo aquí encima de la transparencia, ¿no? El de productos y actuaciones del estudiante. Vamos a ver, vosotros estáis jugando en un proyecto en el cual el reto, o al menos el que me planteaba Mar, era decir, a ver, ¿cómo podemos hacer instrumentos que nos permitan valorar o evaluar la consecución de los ODS con nuestros alumnos y en nuestros centros o instituciones? Pero claro, ¿cómo podemos valorarlo? Estamos hablando sobre todo de las competencias que se establecen en la educación para el desarrollo, ¿no? ¿Cómo podemos valorar las competencias? ¿Cómo podemos saber si alguien es competente o no es competente? Si no es a través de lo que hace o de lo que produce. Y a partir de ahí podremos inferir, ¿vale? ¿Y qué produce o qué hace un estudiante? Pues nos puede hacer una presentación oral, por ejemplo, de algo, o nos puede interpretar una pieza musical, o puede cumplimentar un ensayo, realizar un texto escrito, o puede hacer un texto de reflexión, o puede hacer una práctica de laboratorio, ¿vale? O algún experimento. Bueno, son ejemplos, ¿no? En definitiva, desde un punto de vista general, todo aquello que es capaz de hacer, realizar, a través de una conducta, o de producir de alguna manera, ¿vale? Todo esto son productos o actuaciones del estudiante. Y es a través de lo cual nosotros podremos saber si es competente para manejarse en un laboratorio, si es competente para interpretar una pieza musical, o si es competente para comunicar de manera crítica, si es competente para colaborar con otros, etc. ¿Vale? Pero solamente lo podremos ver a partir de esos productos o actuaciones. Pero ahora, claro, desde el punto de vista de la evaluación, tenemos que ver que nosotros tenemos que utilizar una serie de medios de evaluación. ¿Y cuáles son esos medios? ¿Podríais indicarme por el chat algunos? Rúbricas. Dice Mirella. Venga, más medios. Dianas. Quique. Más medios de evaluación. Conversación. Coevaluación. Más. A ver, Julia, ¿cuál se te ocurre? Leslie. Encuestas. Autoevaluación. Vale. Bueno, yo creo que cuando os presente ahora veréis cómo vamos a dar un punto de vista distinto, diferente. ¿Cuáles son los medios de evaluación? Pues mirad, medios de evaluación son todos estos. Es decir, lo mismo. Los productos o actuaciones de los estudiantes. ¿Pero qué ocurre? Que ese producto, cuando llega a mis manos como evaluador, para mí se ha transformado en otra realidad distinta. A partir de ese momento es un medio a través del cual yo voy a inferir algo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, todos los productos o actuaciones que realicen nuestros estudiantes son, desde el punto de vista de la evaluación, los medios de evaluación a través de los cuales yo me voy a servir para valorar algo. Por lo tanto, la autoevaluación es un medio, pues si miramos la calidad de la autoevaluación que ha hecho, sí, pero la autoevaluación por sí mismo no. Las encuestas, una encuesta podría ser un medio de evaluación si analizamos las respuestas a esas encuestas, probablemente, ¿vale? Pero daros cuenta que al fin y al cabo nosotros, todos los medios de evaluación lo que son todas aquellas pruebas o evidencias que me dan información sobre aquello que quiero evaluar. ¿Yo qué quiero evaluar? Quiero evaluar la capacidad o la competencia de colaboración. Pues, ¿qué pruebas o evidencias voy a tomar para ello? Voy a valorar la competencia de capacidad de crítica.
pues con qué medios, con qué evidencias, qué pruebas voy a poder utilizar para ello, ¿vale? Por tanto, los productos y actuaciones son las evidencias de las que yo me voy a servir para valorar. Y son mis medios de evaluación como evaluador, o medios de evaluación para el alumno si él evalúa a sus compañeros, ¿vale? ¿Se nos queda claro un poco este concepto? Pero claro, hay otro concepto unido a ello, que es el que yo para valorar esa realidad, para valorar esa prueba o para valorar esa evidencia, necesito recabar información. Y para ello utilizo técnicas. Técnicas de evaluación. ¿Qué técnicas conocéis? A ver, lanzarlas por el chat. Yo creo que con el quiebro que nos has pegado antes, ahora estamos aquí un poco... Que te cortas, ¿no, Quique? Bueno, por avanzar un poco. Técnica básicamente tenemos... piénsalo un poco detenidamente, ¿no? Mira, la realidad la podemos... al fin y al cabo son estrategias que vamos a utilizar para recabar información, pero de una forma sistemática, ¿vale? No de cualquier manera, ¿de acuerdo? Y para ello utilizamos lo que se utiliza en la investigación científica pura y dura. Primero miramos, observamos, o preguntamos, entrevistamos, encuestamos, ¿vale? Y por último, pues algo que tiene que ver con la observación también, pero que tiene su entidad propia, que es analizar pues, los documentos, producciones, artefactos que hay en la realidad. Esas son las tres técnicas que tenemos básicamente. Y cada una con sus metodologías más o menos específicas, pero básicamente a la hora de valorar una realidad, o la observo, o pregunto, cuestiono sobre ella, o analizo de una manera más profunda. Esas son las tres técnicas, ¿vale? Pero claro, para utilizar esas técnicas yo necesito también unos instrumentos de evaluación. Y ahí era donde vamos aterrizando ya, ¿vale? Pero claro, instrumentos de evaluación, ¿qué son? Son esas herramientas reales y físicas que utilizamos para valorar el aprendizaje que se evidencia a través de los medios de evaluación. Por ejemplo. Pero bueno, ¿qué ocurre normalmente? ¿Cuántos instrumentos de evaluación utilizáis en vuestras asignaturas? Por ejemplo, ¿utilizáis como medio de evaluación utilizáis ensayos o informes? ¿Sí, Quique? Vale, eso sería un medio de evaluación. ¿Qué instrumento utilizas para evaluar ese ensayo? Depende del momento. Por ejemplo. Suelo utilizar ensayos o informes, yo soy del ámbito científico, una rúbrica, últimamente una rúbrica de un punto. ¿Vale? Ese es mi instrumento de evaluación. Yo tengo físicamente instrumentos que van a reflejar de una manera explícita o implícita aquellos criterios o indicadores de evaluación. Hasta ahora, ya cada vez menos, pero hasta ahora, básicamente, la inmensa mayoría de instrumentos de evaluación estaban en la cabeza del profesorado, en la mente del profesorado. Y valorabas un ensayo, pues, a ojímetro, entre comillas, ¿vale? No tenías ningún aparato físico que te orientara en cómo realizar esa valoración. Y decía, bueno, pues esto está bien, un 8, ¿vale? O un 9, o un 5, ¿vale? Pero no tenías sistematizado ese instrumento y es necesario sistematizarlo. Y ahí tenemos, bueno, vamos a presentarlo así de una manera muy rapidita porque después vamos a entrar en ello, pero tenemos listas de control, tenemos escalas, tenemos diferenciales semánticos, tenemos rúbricas, tenemos argumentarios evaluativos, etcétera, ¿vale? Digo presentarlo ahora porque después veremos un poquito más cómo elaborarlo y cómo construirlo. Pero estos son realmente los instrumentos que hay. No hay más. Después le podemos poner cualquier otro nombre. Pero tendremos que hacerlo físicamente. ¿De acuerdo? Así que, por ejemplo, si le damos una síntesis, imaginaros que el alumno le hemos hecho un proyecto y el alumno tiene que entregar, los estudiantes tienen que entregar un ensayo crítico comparativo. ¿Vale? Por ejemplo, se me ocurre entre cuáles son las causas que determinan que unos países emitan más CO2 que otros.
por ejemplo, ¿vale? Y te entrega el ensayo comparativo. Evidentemente, tu medio de evaluación es el ensayo. ¿Cómo vamos a analizarlo? Utilizando como técnica de evaluación el análisis documental, el análisis de documentos. Y como instrumento, yo puedo utilizar, por ejemplo, construir una rúbrica para la evaluación del ensayo crítico. ¿Vale? Otro ejemplo. Puedo tener que va a haber una presentación oral, una exposición oral por parte de un grupo de estudiantes o de manera individual o de manera grupal. ¿Cómo voy a valorarlo? A través de la observación. ¿Y qué voy a utilizar para ello? Pues una rúbrica para exposiciones orales, por ejemplo. ¿Vale? Por lo tanto, todos estos son instrumentos que yo podré construir y teniendo muy en cuenta qué tipo de técnica la que voy a utilizar y de qué manera. ¿De acuerdo? ¿Se nos quedan estos conceptos más claros? ¿Lo teníais conceptualizado de esta manera o no? Vale. Pues ahora viene el reto. Y decir, oye, que queremos valorar y evaluar y utilizar y construir y diseñar instrumentos para valorar los ODS en las actividades que desarrollamos. Bueno, el propio documento que tenéis de Educación para los Objetivos del Desarrollo Sostenible plantea que la evaluación en la educación para el desarrollo sostenible a nivel individual o bien a nivel institucional. Me voy a centrar esta tarde solamente a nivel individual porque creo que si no, no nos va a dar tiempo. Si nos diera tiempo entramos un poquito también al trapo en el tema de la evaluación más institucional, es decir, la evaluación que se puede hacer con el centro o el aula, pero sobre todo el centro de comunidad organizativa. Pero desde el punto de vista individual, pues nos establece como cuatro propósitos, ¿no? 4 objetivos. Recabar información y registrar el progreso y los logros de los aprendices, ¿vale? Para alcanzar resultados de aprendizaje deseados. Y fijaros que aquí es de suma importancia que este documento, que es un documento de trabajo, que lo tenéis como documento de trabajo básico en el grupo, el título del mismo se llama Objetivos de aprendizaje. ¿Vale? Pero en los propósitos plantea que lo que tenemos que ver es si se han alcanzado los resultados de aprendizaje o no. Resultados de aprendizaje deseados. Y yo plantearía, bueno, ¿y qué diferencia hay entre objetivos de aprendizaje y resultados de aprendizaje deseados? Esto es como todo. En el detalle, el demonio está en los detalles. ¿Vale? El demonio está en los detalles. Bueno, pues analizaremos este detalle precisamente, ¿vale? Para reflexionar sobre él. Comunicar el progreso a los aprendices y indicando cuáles son los aspectos fuertes, los aspectos que pueden ser mejorables y utilizar esta información para ver nuevos objetivos. Aportar retroalimentación, fijaros la importancia del tema de la retroalimentación. Y desde el punto de vista de lo que es una educación formal, pues ver un poco cómo pueden servir eso para las calificaciones y las orientaciones académicas que puedan utilizar los aprendices. Esos son los propósitos, ¿vale? Analizando este documento, cuando Mar me lo envió en inglés, ¿vale? Y yo lo conocía en castellano. Y empecé a ver que en inglés era mucho más potente que el castellano, ¿vale? Y en ese sentido, yo os recomiendo que utilicéis todos los que podáis la versión inglesa. De todas maneras, ¿por qué? Pues mira, por ejemplo, os voy a hacer un par de ejemplos nada más, ¿de acuerdo? Son textos cogidos simplemente del documento base que estáis trabajando. En castellano se traduce este párrafo en inglés como los métodos de medición, ¿vale? Se tienen que alinear con los objetivos de aprendizaje y las prácticas de enseñanza y aprendizaje. Dada la variedad de objetivos de aprendizaje y competencias asociadas a la educación para el desarrollo sostenible, es posible que se requiera una gama de métodos para medir el aprendizaje de forma precisa. ¿Vale? Pero realmente en el inglés se están utilizando conceptos como methods of assessment, que no es métodos de medición, ¿vale?
sino que podría ser básicamente, aunque también aquí en inglés también hay su batiburrillo conceptual, pero desde un punto de vista actual y más desde el punto de vista de la evaluación sostenible, son todos aquellos medios e instrumentos de evaluación. Y nos va a requerir medios e instrumentos para evaluar. Pero los conceptos aquí son distintos. Y si os dais cuenta, fijaros, acordaros, la línea del tiempo que os planteaba, aquí se está utilizando mucho el concepto de medición en la traducción al castellano. ¿Y eso dónde nos trae? Nos retrotrae a una evaluación concebida desde un enfoque más psicométrico, desde un enfoque de los años 60, donde entre comillas, lo importante eran las pruebas objetivas, pruebas de elección múltiple, etcétera. ¿Vale? Por lo tanto, los que hayan traducido esto al castellano nos están dando ya una cierta orientación, también incluso a la hora de abordar los procesos de evaluación. Y lo mismo nos sucede pero sí que es importante la idea que subyace, y es que no lo podemos hacer de una manera simple, sino que necesitamos una gran variedad de medios para poder llevar a cabo la evaluación. Por otra parte, hay dos conceptos aquí que en la traducción al castellano ni siquiera se pone en cursiva, que son los conceptos de Assessment of Learning y Assessment for Learning, que son dos conceptos que en el campo de la evaluación son muy distintivos. No es lo mismo evaluación del aprendizaje que evaluación como aprendizaje o evaluación para el aprendizaje, como veremos posteriormente, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que prestar un poquito de atención a ello. Y ahora veremos un poco cuáles son las diferencias de estos tres conceptos. Y por último, también a nivel de medios e instrumentos, fijaros la traducción que hace del concepto de educators, y lo traducen por docentes. Y, hombre, el concepto de educador es mucho más amplio, ¿vale? Tiene que ver más con el hecho educativo. O los conceptos de medios e instrumentos que vuelve a ser traducido como métodos de medición, ¿vale? En definitiva, en conclusión, como veis, utilizan conceptos que en el campo de la evaluación están en gran medida bastante superados, ¿vale? Y fijaros cómo traduce el concepto de retroalimentación. El feedback, que tenemos una cantidad ingente de investigación educativa en torno a los beneficios de la retroalimentación, y nos lo traducen por comentarios. La retroalimentación no es un simple comentario, va más allá de eso. Y sobre todo, la retroalimentación tiene que ver con el uso que el aprendiz hace de la información que recibe, ¿vale? Como veis, tenemos que analizar ese documento, que aunque pueda ser un documento base para trabajar los ODS, pero tenemos que hacerlo en una perspectiva crítica. En este sentido, yo creo que es cuestión de dar respuesta a dos interrogantes básicos. Lo primero es, si vamos a iniciar un proceso de evaluación, dar respuesta a este interrogante de ¿para qué evalúo? ¿Para qué vamos a evaluar? Primer interrogante al que tenemos que responder. Voy a presentar aquí, para dar respuesta a este interrogante, a la pirámide de la evaluación, ¿no? De ¿para qué estoy evaluando? Bueno, pues yo puedo estar evaluando para certificar o informar al estudiante y otros interesados de la competencia de ese estudiante con respecto a unos resultados de aprendizaje. Y esto, digamos, que es más que lo que solemos hacer básicamente en todo el sistema educativo, ¿vale? ¿Estáis de acuerdo o no? Básicamente. Pero claro, es muy distinto si lo planteamos de evaluación para el aprendizaje. Porque evaluar para aprender significa que me va a permitir a mí, al profesorado, que a mí me va a permitir como profesor poder determinar qué pasos se van a dar a continuación para avanzar en el proceso de aprendizaje del estudiante. Para que ese alumno, qué condiciones tengo que cambiar o poner para que ese proceso de aprendizaje cambie. Evaluar el aprendizaje, evaluación del aprendizaje puede ser más un concepto de evaluación sumativa, ¿no? Vale, valoro en qué situación estás y punto. Y esta es una situación más de decir, oye, ¿en qué momento te encuentras? ¿Cómo puedes seguir avanzando?
Pero si damos un salto más conceptual, desde el punto de vista de evaluación como aprendizaje, aquí ya la evaluación lo que es para guiar y aportar oportunidades para que sea el propio estudiante, el propio aprendiz, quien sea capaz de monitorizar, de hacer el seguimiento y la evaluación y la reflexión crítica sobre su proceso de aprendizaje e identificar qué es lo que tiene que hacer a continuación. Es decir, que tú lo que eres es quien acompaña a ese aprendiz para que haga esa reflexión de una manera crítica y reflexiva y él sea quien tome las decisiones para seguir avanzando en su proceso de aprendizaje. Como veis, son tres concepciones, entre comillas, podríamos decir, complementarias, evidentemente, pero muy diferentes. Por lo tanto, yo diría, oye, que queréis construir instrumentos y que queréis evaluar los ODS, ¿pero para qué? ¿Queréis hacerlo desde el enfoque de evaluación del aprendizaje? ¿Queréis hacerlo desde el enfoque de evaluación para el aprendizaje? ¿O queréis hacerlo desde el enfoque de la evaluación como aprendizaje? La segunda pregunta que tendríamos que responder es la pregunta de, bueno, ¿qué es lo que estoy evaluando? Y si volvemos a la pirámide, podríamos decir que si estoy evaluando una evaluación del aprendizaje, cuando llevo a cabo un proceso de evaluación y lo que miro es en qué medida los estudiantes están aplicando conceptos clave, están aplicando el conocimiento, qué habilidades y qué actitudes tienen, y todo eso evidentemente en relación con los resultados de aprendizaje. Pero claro, si me lo planteo de la evaluación para el aprendizaje, yo lo que tengo que valorar es el progreso del estudiante y qué necesidades de aprendizaje tiene en función de esos resultados de aprendizaje que persigo. Es decir, se trata de ver en qué momento se encuentra y qué es necesario que realice para poder seguir avanzando. Y, en tercer lugar, si queremos evaluar como aprendizaje, esto ya tiene un componente mucho más metacognitivo, porque ya supone valorar cómo evalúa, cómo aprende el propio estudiante, valorar el pensamiento, cómo ha llegado él a ese proceso de aprendizaje, qué estrategia utiliza para aprender y qué mecanismo está utilizando para adecuar y avanzar en su aprendizaje. Lo más próximo que podríamos tener, digamos como ejemplo así más cotidiano, a este tipo de evaluación sería un poco esa relación que se establece entre tutor y aprendiz cuando estás abordando, por ejemplo, una tesis doctoral o un trabajo fin de máster, que es una continua interacción de ver cómo lo has hecho, cómo lo has valorado y a partir de ahí te voy dando recomendaciones, cambios, etcétera, que tienes que continuar, ¿vale? Como veis, esto es fundamental, es decir, desde el proyecto que estáis planteando, oye, ¿desde dónde lo vais a enfocar? ¿Desde qué concepción evaluativa lo vais a abordar? Podríamos decir que ahora mismo la realidad sería un poco esta, es decir, que la base en todo el sistema educativo está sustentada en la evaluación del aprendizaje. La mayor parte de los procesos de evaluación se desarrollan sustentándose en esa base, la evaluación del aprendizaje, y la idea sería pasar y darle la vuelta a esta pirámide y que la base fuera precisamente la evaluación como aprendizaje. En definitiva, como nos planteaba David Bau allá por los años, en el año 2007, decía, oye, necesitamos cambiar nuestras formas de evaluar, necesitamos modificar nuestros procesos de evaluación. ¿Para qué? Pues porque tenemos que pegar un salto de cómo estamos desarrollando pruebas, exámenes y test que sean muy fiables, muy válidos, muy objetivos, y cómo asegurarnos que sea una evaluación formativa y sumativa, y pegar un salto hacia entender la evaluación como, a ver, ¿cómo podemos asegurar que los estudiantes aprendan? ¿Cómo podemos asegurar que la evaluación sirva para el aprendizaje, apoye el aprendizaje? ¿Y cómo se puede utilizar esta evaluación para desarrollar la capacidad de los aprendices para aprender a lo largo de la vida? Y este es, en definitiva, evaluación sostenible. ¿Y cómo conceptualizamos la evaluación sostenible?
La definición que nos aporta David Baugh en el año 2000 es una evaluación que satisface las necesidades del presente, pero sin comprometer la capacidad del estudiante para satisfacer sus propias necesidades futuras de aprendizaje. Y esto es muy claro y muy evidente. Si yo estoy formando, yo estoy evaluando a estudiantes con tareas repetitivas o tareas memorísticas, pongamos por caso, en términos más ridículos, ¿vale? Yo estoy condicionando la forma de aprender de ese estudiante y lo estoy condicionando a que su forma de aprendizaje va a ser ya memorística, repetitiva, etc. Por lo tanto, yo tengo que romper eso, esa dinámica. Mis procesos de evaluación no pueden limitar su capacidad de aprendizaje. Al contrario, tiene que potenciarla. En este sentido, ¿y cómo podemos llevar esto a la práctica? ¿Cómo podemos poner esto en juego? Nosotros presentábamos en un breve texto de el aprendizaje como evaluación y empoderamiento, y ahí recogíamos un poco las aportaciones de distintas investigaciones y de distintos autores, y consideramos que hay como 3 elementos esenciales desde el punto de vista del profesorado que podemos utilizar para poner en práctica esto. En un contexto académico, lo primero es la participación. Es decir, tenemos que abrir la evaluación a la participación de los estudiantes. Hoy por hoy, la inmensa mayoría el poder, entre comillas, que supone la evaluación está en manos del profesorado. No hay ninguna participación por parte de los estudiantes, o es mínima. Nos vayamos a una facultad, nos vayamos a un instituto o a un centro de primaria, básicamente está ahí. La evaluación es algo del profesorado. Lo tenemos tan metido en la médula, ¿vale?, en nuestro interior, que nosotros, por ejemplo, cuando en nuestras aulas empezamos a hacer este tipo de procesos participativos en los que los estudiantes empiezan a evaluar, se resisten. Se resisten porque no han practicado y además no se lo terminan de creer, ¿vale? Pero eso es una forma de hacerlos activos, de hacer un aprendizaje activo. Y la participación puede ser desde el diseño de la evaluación, diseñando instrumentos, por ejemplo. Y oye, si vamos a hacer unas presentaciones orales, ¿cómo vamos a valorarlas? ¿No pueden dar ellos criterios para llevar a cabo la valoración de esas exposiciones orales? Y si ellos explicitan los criterios, ya empiezan a asumir que ese producto que van a entregar o esa actuación que van a realizar tiene que cumplir con esos criterios. En cierta medida, los estamos haciendo activos. Por otra parte, un segundo elemento es la proalimentación. Es decir, ofrecer una retroalimentación, una información de lo que va realizando, pero con perspectiva de futuro. No perspectiva del pasado, sino con perspectiva de que le sirva para mejorar lo que se va a dar a continuación, los siguientes pasos, los siguientes momentos. Pero eso es necesario saber, aquí lo importante no es la información que tú le devuelvas o la información que le devuelvan los compañeros, sino aquí es, digamos, la necesidad de entrenar a nuestros estudiantes a que ellos utilicen esa información que se les está dando. Y por último, y para nosotros, digamos que es el quid de la cuestión, que es que desde el punto de vista de profesorado, nosotros tenemos que diseñar tareas de evaluación que sean lo que conocemos como tareas de calidad, tareas retadoras, tareas de evaluación que supongan un reto, que supongan un aprendizaje para los estudiantes. Es tal la importancia que para nosotros tienen las tareas de evaluación que muchos ya somos los profesores que empezamos a planificar al revés. Esto de planificar al revés no es nuevo, no es innovador, eso es de hace 30, 40 años, ¿vale? Que es empezar a planificar por la evaluación. ¿Qué es lo que quiero que me entreguen? ¿Qué tienen que realizar? ¿Cuáles son los resultados de aprendizaje que yo pretendo? ¿Y qué productos o actuaciones van a tener que entregar? Y para poder hacer estos productos o actuaciones bien, ¿qué es lo que tendrán que realizar a lo largo de todo el proceso? Pero yo empiezo por definirles. Mira, la semana pasada, por ejemplo, empezamos las clases en un máster aquí en la universidad. Una asignatura de investigación, de metodología de investigación. Ellos tienen que presentar un proyecto de investigación. Pues nosotros lo que nos dedicamos el primer día fue a presentarles las características que tiene que tener un proyecto.
Y claro, ¿qué pasaba? Pues que estaban todos más perdidos que un pato en el Manzanares, porque no tenían ni idea de lo que era un diseño, de lo que eran instrumentos de recogida de información, de lo que son técnicas de análisis de información, etcétera, ¿no? Pues claro, es que esa es la situación. Pero eso es lo importante. Si vas a iniciar un proceso formativo que te va a llevar al doctorado y demás, tienes que empezar a trabajar con proyectos de investigación. Cómo los diseño, cómo los elaboro, etcétera. Ese es el reto que tienen que realizar. Y ahora hay que acompañarlos para que alcancen ese resultado. Tomando como referencia estos tres elementos, estos tres retos que como profesores asumimos, entendiendo la evaluación como aprendizaje y empoderamiento, esto va a llevar a que el aprendiz se empodere, se apropie del proceso de evaluación. Y eso evidentemente tiene como consecuencia que puede llevarlo, extrapolarlo, transferirlo a un contexto fuera de la academia, fuera del instituto, fuera del centro educativo. ¿Vale? Bien, pues como veis, importante papel. Es decir, plantearos cuando vayáis a diseñar vuestras actividades, cuando vayáis a diseñar los proyectos en los que vais a veros inmersos con vuestros estudiantes, plantearos, oye, ¿qué papel va a jugar la participación aquí en el proceso de evaluación? ¿Qué papel va a jugar la retroalimentación? Pero sobre todo, ¿qué tareas de evaluación vamos a diseñar para que los estudiantes puedan conseguir lo que pretendemos? Esto nos aboca a tener que utilizar nuevos medios de evaluación, que ya cada vez, hay que decirlo, son más usuales, ¿no? Pero el enfoque psicométrico, que era fundamentalmente centrado en pruebas objetivas, por ejemplo, ¿no? O ensayos, pero de una calificación muy tal, pues lo único que se limita es a emitir juicios, a ejecuciones, que después los comparo con estándares, ¿vale? Si ha conseguido el 100 o no ha conseguido el 100, etcétera. Pero en cambio, el enfoque edumétrico es un enfoque mucho más global, hermenéutico, donde se tiene en cuenta todas las posibles interpretaciones que pueda haber en todo un conjunto de evidencias relevantes y no solamente en algún momento puntual o anecdótico. Estos nuevos medios de evaluación, como características esenciales, significa que primero, requiere que sea construcción por parte del conocimiento por parte del estudiante. Es decir, requiere que en ese producto, esa actuación, suponga una construcción de conocimiento por parte del estudiante, no una repetición, no una memorización, sino requiere construcción del conocimiento. En segundo lugar, requiere aplicar ese conocimiento a la a casos actuales, a casos relevantes. Aplicar ese conocimiento a resolver problemas de la vida real y tomar decisiones que se les son propias. Otra característica de estos medios es que tiene que tener sensibilidad contextual. No solamente me importa saber qué voy a hacer, sino cómo lo voy a hacer, cuándo y por qué lo voy a hacer, sobre todo. ¿Por qué tengo que realizar un proyecto de investigación? ¿O por qué tengo que realizar cualquier tipo de producto o actuación que vaya a enfrentar? ¿Cuál es la justificación? La participación del estudiante en ese proceso, ya sea en el diseño de los instrumentos, ya sea en el diseño incluso de las tareas, ya sea valorando, ya sea al final. Hay muchos momentos para la participación. Autoevaluación, evaluación entre iguales, son formas de favorecer esa participación. Y la evaluación tiene que estar integrada en ese proceso. No tiene que ser algo que se da al final. Y tiene que ser coherente con el método de enseñanza y con el ambiente con el ambiente de aprendizaje que hay en ese aula o en ese instituto o en ese centro. Porque en este sentido hay una frase que a nosotros como grupo interesado en los medios de evaluación nos gusta mucho, que es una frase de Sadler que le decía, ojo, que es que una evidencia pobre del rendimiento del estudiantado no debemos confundirla con la evidencia de un pobre rendimiento. Es matiz, pero un matiz muy importante. Y como ejemplo, me he traído un tuit de vuestra tierra, ¿vale? Porque fue un tuit que este año se puso así en plan, como adquirió una gran relevancia y demás, y es este.
una maestra de educación musical que lanza el tuit y dice, mirad lo que me ha dicho el niño, lo que ha contestado el niño, ¿no? Y pon el nombre debajo de las notas. Claro, están todas las notas colocadas y él se llama Oriol y puso Oriol, 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 Oriol. Punto. ¿Quién había cometido el error? La profesora, que había construido un mal medio de evaluación. ¿Vale? Había diseñado un mal medio. Pues este es un claro ejemplo de ello. Por lo tanto, necesitamos medios de evaluación consistentes. Pero además necesitamos diseñar y pensar en los resultados de aprendizaje, que es distinto a los objetivos de aprendizaje. Un resultado de aprendizaje, fijaros, son todas aquellas realizaciones o desempeños concretos con determinados niveles de ejecución que evidencian, o sea, son evidencias de lo que el alumno es capaz de hacer y de demostrar. Y tiene 4 componentes básicos. 1, el resultado de aprendizaje tiene que ser evaluable. 2, para ello tiene que tener un verbo de acción, tiene que hacer referencia a un contenido o objeto en el que vamos a trabajar, en un contexto, unas condiciones en las que se va a desarrollar y se puede establecer como un nivel de rendimiento. Y vamos a poner un ejemplo. Os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Este caso. Yo puedo decir, bueno, quiero desarrollar competencias, la competencia de pensamiento crítico, la creatividad, la comunicación y la colaboración. Y para ello, yo pretendo como un resultado de aprendizaje que los estudiantes elaboren un informe escrito y grupal y presenten un microvídeo con las conclusiones del proyecto, que hemos titulado el proyecto ¿Cómo podemos reducir la huella de carbono en nuestra aula? Y ese microvídeo y ese informe tiene que atenerse a estándares básicos de comunicación, de cómo hace la comunicación escrita o cómo hace comunicación audiovisual. Y eso me lleva a considerar 3 productos concretos. 1, el informe de conclusiones, informe escrito de carácter grupal. 2, otro producto, un microvídeo de 4 o 5 minutos, 3 minutos, lo que sea. Y por otra parte, van a tener que hacer participación a través de procesos de autoevaluación y de evaluación entre iguales. Estoy alineando las competencias, el resultado de aprendizaje y los productos o actuaciones. Pero el centro son los resultados de aprendizaje. Por lo tanto, yo tengo que aclarar, determinar cuáles son los resultados de aprendizaje de este proyecto o de esta asignatura o de este curso en general. Porque los resultados de aprendizaje los podemos establecer a distintos niveles y con distintos niveles de concreción. ¿Vale? Pero de esta manera ponemos en contexto lo que son esos 3 elementos básicos para que haya coherencia. Es bueno, en este sentido, pensar en la taxonomía de Bloom, por ejemplo, que aunque ha estado bastante denostada, pero que yo creo que es una buena herramienta para que pensemos también críticamente como diseñadores, como profesores, que diseñamos nuestras actividades, que diseñamos nuestras tareas de evaluación. Y en este sentido, la taxonomía de Bloom lo que nos viene es a decir, oye, ¿qué estás pretendiendo tú con tus resultados de aprendizaje? ¿Está en el nivel más bajo de pensamiento o le vas a pedir un nivel alto de pensamiento? ¿Vale? Recordar es simplemente reconocer y evocar hechos y conceptos básicos. Y para eso el alumno, ¿qué tiene que hacer? Pues describir, definir, repetir, etc. Pero a lo mejor lo que me interesa en un nivel de bachillerato es que establezcan conexiones entre ideas, que justifiquen una decisión, un posicionamiento o que produzcan algo original. Por lo tanto, yo tengo que, incluso como profe, a la hora de elaborar mis resultados de aprendizaje, de qué es lo que yo espero de mis estudiantes, en qué nivel de pensamiento es el que le voy a poner, porque ahí estoy determinando yo también las expectativas que tengo sobre él. Y en este sentido es tremendamente importante. Por lo tanto, a la hora de definir, es importante que os planteéis, antes de los instrumentos incluso, bueno, plantearos qué resultados de aprendizaje queréis o pretendéis con esos estudiantes, con las actividades que vayáis a desarrollar. Y para eso, por ejemplo, lo desgranamos en estas 4 componentes que tiene, ¿vale? El resultado de aprendizaje, al fin y al cabo, el verbo de acción es elaborar o presentar, parte alta de la taxonomía de Bloom. Contenido, la huella de carbono. Vamos a trabajar sobre la huella de carbono. ¿Y en qué contexto o condiciones? Va a haber un informe escrito y un microvídeo en grupo.
¿Y cuál es el estándar? El estándar es de comunicación. ¿Qué es lo que yo voy a valorar? Pues evidentemente yo valoraré lo que son los productos del estudiante. Ese informe, ese microvídeo, que para mí son mis medios de evaluación. Y ese medio de evaluación tendré que utilizar distintos instrumentos. Y el informe puede ser escrito, ya sea, digamos, por ejemplo, podría ser informe escrito individual o grupal, o podría adquirir la forma de, en vez de un informe, una infografía, o en vez de un informe podría ser un vídeo, o podría ser un podcast, o podría ser lo que quiera. ¿Vale? Distintos productos, distintas actuaciones a través de los cuales me va a evidenciar el grado en que es capaz de elaborar y presentar y pensar reflexivamente y críticamente sobre la huella de carbono. Pero en cualquier caso, para valorar cada uno de esos productos o actuaciones del estudiante, yo necesitaré instrumentos de evaluación. Distintos instrumentos de evaluación. No es lo mismo evaluar un informe escrito que un vídeo. No es lo mismo evaluar un podcast que una infografía. ¿Vale? ¿Y qué instrumentos de evaluación tenemos? Ya lo hemos visto anteriormente así de un pantallazo, pero bueno, uno puede ser simplemente que a mí me interesa en un momento determinado controlar si algo se da o no se da. Y eso son lo que conocemos como listas de control. ¿Vale? En este caso, si os pongo un ejemplo de una lista de control utilizada para valorar si los registros que se dan en el aula de la plataforma, ¿no? Si escribe correos planteando dudas, haciendo propuestas, contestando cuestiones, sí o no, sí o no. Simplemente a mí lo que me interesa es valorar si algo se da o no se da. Pero si yo voy a un nivel un poco más elevado y quiero ver en qué medida, no solamente si se da o no se da, sino en qué medida se da, entonces el siguiente nivel, el siguiente instrumento que puedo utilizar es el que conocemos como escala. Entonces ya ahí pongo una escala de estimación, por ejemplo, una escala del nada al mucho, ¿no? Son las típicas escalas Likert, ¿no? Pues bueno, a ver, voy a evaluar las reflexiones que hacen en los foros, la relevancia de las ideas que se presentan, la argumentación que se hace, la claridad en las descripciones, la precisión en el uso del vocabulario. Si os dais cuenta, en el instrumento estoy poniendo ya los criterios de evaluación. Estoy diciendo, oye, te voy a valorar la relevancia de las ideas, la suficiencia de esas ideas, la claridad, la precisión, y esos son los criterios que voy a utilizar para valorar. ¿Vale? Pero podemos dar un salto más todavía, y es que podemos utilizar y dividir por partes, ¿no? Por ejemplo, aquí tenéis una escala de valoración para valorar exposiciones orales de proyectos de investigación. Este es un instrumento que utilizamos nosotros en una de nuestras asignaturas, ¿de acuerdo? Pero si os dais cuenta, aquí en la parte, en este aspecto de esta dimensión o subdimensión, concretamente, ¿vale? Estoy diciendo que aquí, con esta parte de este instrumento, lo que estoy valorando es la competencia básica 6, la competencia básica 10, la competencia transversal 8, la competencia específica 5 y la competencia específica 6. Es decir, que estoy interconectando con el instrumento de evaluación cuáles son las competencias o los resultados de aprendizaje que voy a valorar. Y ya conecto, ¿vale? Alineo una cosa con la otra, ¿de acuerdo? Y otro instrumento de evaluación puede ser las rúbricas. Aquí tenéis una rúbrica, digamos, un poquito más compleja, con 3 niveles, solamente 3 niveles de logro, y después desarrollado numéricamente. Ya las rúbricas se está utilizando mucho, se le está dando el nombre de rúbrica a cosas que muchas veces no lo son, ¿vale? Porque en este sentido, para mí, tiene que haber un criterio, es decir, por ejemplo, el primer criterio que ahí aparece, que es el de adecuación a requisitos formales, portada a los